¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien puede abusar de niños durante más de 6 décadas y ser considerado un santo durante años? La iglesia lo mostró como un modelo, un sacerdote brillante, fundador de colegios, de universidades, de movimientos religiosos, el hombre que llenaba seminarios cuando otros se vaciaban. Le decían nuestro Padre. Incluso Juan Pablo II lo llamó el guía ejemplar de la juventud. Lo invitaban al Vaticano como a un héroe, pero detrás de todo eso había algo más, algo que nadie quería ver. Marcial Maciel era su nombre. Y no era un sacerdote santo, era un abusador, un depredador, un hombre que hizo cosas profundamente indebidas contra menores, que drogaba a sus propios seminaristas, que abusó sexualmente de sus propios hijos, y mientras tanto le aplaudían. Y siempre quedan interrogantes cuando se ve este tipo de casos, porque la culpa no fue solamente de uno. ¿Dónde estaban los que sabían? ¿Dónde estaban los que leyeron las denuncias, los que recibieron las cartas con nombres, con fechas, con lugares? Estaban donde siempre, en el centro del poder, y como siempre decidieron no hacer nada. Este no es solo un caso de abuso, es un caso de encubrimiento sistémico, de un hombre que construyó un imperio y lo usó para silenciar a sus víctimas. No te estoy contando esto para escandalizarte, te lo cuento porque puede volver a pasar, porque hoy hay hombres así, con sotana, con poder y con silencio a su favor. El día de hoy en Perturbados, amigos y amigas, vamos a hablar de un caso espeluznante, de esos que te hacen dudar en la humanidad. Hablaremos de un hombre que se ganó el cariño y respeto de muchos, pero que al terminar de orar se ponía a hacer las cosas más horribles e indebidas que se le pueden hacer a un niño. Hoy te contaré la historia del caso Marcial Maciel, la historia que el Vaticano intentó enterrar. Marcial Maciel. Abusos sexuales cometidos por su fundador. Marcial Maciel. Uno de los escándalos más relevantes que ha sufrido. Marcial Maciel. Fundador de los Legionarios de Cristo en México. Marcial Maciel. Salen a la luz nuevos detalles de quién fue el fundador de los Legionarios de Cristo, el padre Marcial Maciel. Como en todos los casos de Perturbados, tú sabes, tenemos que hablar primero de quién era la persona y quizás así descubriremos por qué hizo lo que hizo. Todo nos remonta a Cotija, Michoacán, un pueblo donde las procesiones son más importantes que las mismas noticias, donde los curas son líderes y la fe mandato. Allí nació Marcial Maciel, hijo del Francisco Maciel y de Maurita Degollado, una familia conservadora con 8 hijos en total. La figura paterna, rígida y autoritaria, reforzaba la disciplina del hogar, mientras que la madre, profundamente devota, fomentaba en sus hijos una religiosidad fervorosa. Desde el primer día, la estructura familiar no solamente giraba en torno a la fe, sino a la noción de sacrificio, de obediencia y de misión divina. Marcial fue el menor de los varones y desde pequeño mostró una habilidad singular para atraer la atención de los adultos, especialmente cuando se trataba de temas espirituales o religiosos. Su tío, Rafael Huízar, era obispo y años más tarde sería canonizado como santo por haber arriesgado su vida durante la persecución religiosa en México, escondiendo hostias en su sotana y ofreciendo confesiones en la clandestinidad. Su valentía pastoral y su fidelidad a la iglesia lo convirtieron en una figura venerada por la familia. En esta casa, la religión no solamente era la fe, era el destino, era estructura, era jerarquía. La iglesia lo era todo, y los Huízar Maciel lo sabían desde la cuna. Él también lo creía. Y lo más inquietante es que este tipo de convicción absoluta en una misión personal, especialmente cuando se forma desde la infancia en un entorno rígido y ultrarreligioso, no es solo una cuestión de fe,
Mira, según el psicólogo Theodore Millon, el trastorno narcisista puede desarrollarse en individuos que desde temprana edad reciben una combinación de expectativas desmedidas y de reforzamiento de conductas grandiosas. El DSM-5 lo describe como un patrón persistente de grandiosidad, con la necesidad de admiración y falta de empatía. En el caso de Marcial Maciel, su entorno familiar hiperreligioso, la figura de un tío convertido en santo y la obsesión por un destino predestinado encajaban con esta configuración desde niño, internalizando la idea de que él era el elegido, que él era especial e intocable. Su caso no era devoción, era control disfrazado de espiritualidad. No era humanidad, era ambición sistemática envuelta en rezos y símbolos religiosos. Por ejemplo, se le recuerda citando fragmentos bíblicos mientras exigía obediencia ciega o colocando medallas religiosas sobre el pecho de sus compañeros justo antes de manipularlos emocionalmente. Esta mezcla de fervor y dominación era parte de su estrategia. Cuanto más sagrada parecía su presencia, más incuestionable se volvía su autoridad. Esto era un juego de apariencias que le permitía acceder al alma de las personas sin levantar sospechas. Al poco tiempo fue admitido en el Seminario Menor de la Ciudad de México, pero fue expulsado por, según esto, problemas disciplinarios. Aunque no existen registros oficiales que expliquen con precisión el motivo, algunos testimonios posteriores, incluidos exlegionarios y religiosos cercanos, sugieren que Maciel ya mostraba comportamientos profundamente egocéntricos, rechazo a la autoridad y una conducta que bordeaba lo inapropiado. Hay quienes afirman que manipulaba a sus compañeros, que inventaba visiones religiosas para obtener favores y que desafiaba las normas básicas del seminario con una mezcla de encanto, soberbia. O sea, este güey era incluso entonces alguien que no aceptaba límites. La institución prefirió mantener el silencio, todos los detalles y simplemente lo dejó ir, sin imaginar lo que vendría después. El carácter de Marcial Maciel era descrito como manipulador, desobediente y obsesivo con su imagen. No quería obedecer, él quería mandar. Aunque ya hablamos del patrón narcisista en Maciel, es importante señalar otro aspecto. Según el psiquiatra Otto Kemberg, experto en el estudio de los trastornos de personalidad, cuando estas características se combinan con una falta profunda de empatía y una capacidad manipuladora desde muy pequeño, se tiende a configurar lo que se denomina un narcisismo maligno. Este patrón no solo busca admiración, sino también dominación. En el caso de Maciel, esto se tradujo en un desprecio sistemático por cualquier figura de autoridad que no fuera él mismo, acompañado por la necesidad constante de manipular en el entorno para mantenerse en el centro. Lo que parecía carisma en realidad era cálculo. Según la psicóloga forense Catherine Strassman, muchos abusadores encubiertos desarrollan lo que se conoce como una máscara de sanidad, una fachada cuidadosamente construida de bondad, de simpatía y liderazgo moral, que les permite integrarse en instituciones de poder y protegerse del escrutinio. Estas máscaras suelen ser más efectivas cuando más carismática y altruista parece la persona. En Maciel, esa máscara era casi perfecta, parecía piadoso, generoso, sabio, pero su carisma era instrumental, calculado para dominar y desviar cualquier sospecha. Al poco tiempo de su expulsión, Marcial fue enviado a vivir con su abuela en Cotija, una mujer igual de devota que llenaba su casa con crucifijos y figuras religiosas en cada una de las habitaciones. En el cuarto que se le asignó al joven Maciel, colgaba un enorme crucifijo de madera sobre la cabecera de la cama. Lo que nadie sabía en ese entonces es que en ese mismo cuarto, años más tarde, concebiría su imperio. El reciente fracaso no lo detuvo, al contrario, lo endureció. Le enseñó que para cumplir su destino debía fundar algo propio, su propia orden, su propia estructura, su propio culto. Y justo ahí, frente a Jesús, frente a la imagen más perturbadora de toda la religión católica, el Cristo,
Marcial Maciel empezaría a levantarse. Sobre el silencio, sobre la fe ciega y, por supuesto, sobre el abuso. A los 20 años, sin haber completado su formación sacerdotal y cargando ya una expulsión previa, Marcial Maciel decidió fundar su propio movimiento. No pidió ningún permiso, no pidió perdón, simplemente lo hizo. Mira esto, apenas tenía 20 años, sin haber sido ordenado sacerdote y con una reputación ya marcada por su expulsión del seminario. Y ya hablaba de formar apóstoles extraordinarios para salvar la iglesia. Pero, ¿salvarla de qué? ¿O para quién? Él no había pasado por los años de estudio ni por los filtros éticos y pastorales que forjan a un verdadero sacerdote. O sea, él nunca se graduó de ningún seminario oficial y no hay constancia de su formación teológica sólida. Pero eso sí, lo que tenía y hasta le sobraba era carisma, un poder de convencimiento muy precoz y una ambición que no admitía pausas. Así es que se saltó el proceso, desvió el camino tradicional y simplemente fundó lo suyo. La fecha exacta fue el 3 de enero de 1941. El lugar, la casa de su tía en Cotija, Michoacán. Ahí redactó el acta fundacional de lo que sería su mayor creación y su mejor escudo, la Congregación de los Legionarios de Cristo. Y bueno, ¿quiénes son los Legionarios de Cristo? Hay que explicarlo. Es una congregación católica de derecho pontífico que desde su inicio se dedicó a la formación de sacerdotes, la educación católica y a la evangelización de más de 20 países. Pero no era cualquier grupo religioso. Bajo una fachada de rectitud y disciplina desarrollaron una estructura vertical de poder, con votos de silencio, con obediencia, con lealtad incuestionable. Todo obviamente hacia el fundador. Sus colegios eran exclusivos, sus seminarios estrictos, sus seguidores fervientes y a lo largo de los años fueron acumulando millones de dólares en donaciones, como en propiedades, fundaciones educativas y conexiones políticas estratégicas en América Latina, Europa y dentro del mismo Vaticano. Hoy en día, los Legionarios de Cristo poseen colegios de élite en México, España, Brasil, Italia, Estados Unidos y varios otros países. Su influencia es tal que sus egresados ocupan puestos clave en política. Han ocupado puestos claves en finanzas y en medios de comunicación. Todo esto en nombre de la congregación religiosa que paradójicamente debía regirse por el voto de pobreza. Pero los legionarios nunca fueron pobres, ni espiritual ni económicamente. Desde el inicio, el carisma de Maciel atrajo a las élites, atrajo a los empresarios, a los banqueros, todos dispuestos a donar, a financiar y proteger la imagen impecable del sacerdote con voz suave y manos limpias. Este hombre escondió una maquinaria millonaria disfrazada de fe. A simple vista, parecía una obra ejemplar, pero al interior funcionaba como un culto cerrado donde la figura de el padre fundador era sagrada y no podía ser cuestionada. Ese era el terreno ideal para lo que Maciel realmente estaba construyendo, una red de control absoluto. Y eso no fue un acto de fe, fue un acto de poder. Marcial no fundó una orden para servir, fundó un sistema para dominar. La estructura de los legionarios no era caritativa ni parroquial, era casi militar. Una instrucción rígida, votos perpetuos, reglas absolutas, silencio como virtud, obediencia como salvación. Desde los primeros días todo giraba en torno a la figura, él mismo, el padre fundador. Y tú dime si esto no parece diseñado desde el manual de una secta. O sea, uniformes idénticos, horarios estrictos, terminología exclusiva, cierto estatus social y económico y un aislamiento total. Una jerarquía interna que respondía únicamente al fundador, a nuestro padre. Según la psiquiatra forense Bandy Lee, experta en dinámicas autoritarias, lo que se observa aquí es un patrón de obediencia ritualizada, una estructura donde la sumisión no solo es exigida, sino sacralizada.
En sus palabras, la devoción al líder sustituye el criterio moral individual y lo convierte en un dogma viviente. Y esto define perfectamente lo que pasó con Maciel. Lo que en otros contextos habría parecido abuso de poder, aquí era visto como una obediencia sagrada. Sus órdenes no se discutían, se veneraban. Su voz no era la de un hombre, sino, para sus seguidores, la del mismísimo Dios. Este tipo de estructura psicológica donde la identidad moral se anula en favor del líder absoluto es terreno fértil para la manipulación. Y Marcial lo sabía, lo cultivó, lo perfeccionó. Y claro, a los ojos del Vaticano, esta era un milagro moderno. Mientras otras órdenes no conseguían vocaciones, Maciel las multiplicaba. Mientras otros seminarios se vaciaban, el suyo colapsaba de solicitudes. ¿Quién iba a cuestionar a la persona que llenaba tantos templos en momentos en los que no había nadie interesado en la iglesia? Los primeros testimonios revelan una rutina de control extremo, confesiones diarias con el fundador, vigilancia constante entre los seminaristas y castigos por mínimas deudas, y una educación en donde cuestionar equivalía a traicionar al mismísimo Dios. Y te vas a dar cuenta de que no se trataba de formar sacerdotes, sino de crear soldados devotos. Y no a Cristo, sino a Él. Uno de los ex legionarios recordaría lo siguiente: no estudiábamos teología para entender a Dios, sino para aprender a obedecer al Padre, refiriéndose a García Maciel. Otros dijeron: yo tenía 14 años, creía que Él era un santo, que hablaba con Dios, que sus órdenes eran voluntad divina. Pero Maciel no buscaba creyentes, buscaba instrumentos, peones. Mientras el mundo veía el nacimiento de una nueva orden religiosa, Maciel estaba diseñando una pirámide perfecta de poder, una red cerrada, una red blindada, devota, una estructura que lo protegía por más de medio siglo. Mira esto, cada uno de estos bancos está vacío, pero cada uno de ellos también podría contar una historia. Historias que no estaban escritas en ningún boletín parroquial. Historias que ocurrieron detrás de puertas cerradas. Me decía que si me tocaba me limpiaba por dentro, que el dolor era parte de la purificación. José Barba, víctima y denunciante. Marcial Maciel no solo creó una red de poder, creó una red de víctimas, jóvenes vulnerables, obedientes. Desde los años 40 hasta los años 90, decenas y luego cientos delataron el mismo patrón. Dolor físico infligido para justificar su entrada a la enfermería, masajes espirituales que terminaban en masturbaciones y amenazas de excomunión si hablaban de eso. Esto no es una metáfora, es el modus operandi y funcionó por años. Uno de los ejemplos es el de Juan José Vaca, fue uno de los primeros en hablar. Le escribió una carta personal al mismísimo Juan Pablo II. Le suplicó que escuchara, que detuviera a Maciel, pero nunca recibió una respuesta. Me dijo que era una prueba de obediencia, que si yo decía que no, le estaba fallando a Cristo. Y cuando no era el seminarista, era su propio hijo. Porque sí, Marcial Maciel tuvo hijos. Y también los acusó. Uno de ellos, Raúl González, lo denunció públicamente. Y su testimonio es una de las piezas más oscuras de este rompecabezas, porque detrás de esa revelación se abrió otro capítulo igual de perturbador en esta historia. La doble vida de Marcial Maciel como un padre de familia. Durante años mantuvo una relación con una mujer llamada Ana Lucía Salazar, una joven de apenas 19 años cuando la conoció. Él tenía 52. Le dijo que era agente secreto, que trabajaba para una rama internacional del Vaticano y que su ausencia constante era parte de misiones especiales. Usaba pasaportes falsos, nombres falsos y hasta documentos religiosos manipulados para sostener esas grandes mentiras. Con esta mujer tuvo 2 hijos, a quienes crió con la identidad cuidadosamente fabricada de un empresario viajero, un espiritual pero mundano, muy generoso y dedicado a causas nobles. Nunca les habló de su verdadera vocación. Nunca les mencionó que era sacerdote y mucho menos que era el fundador de los Legionarios de Cristo. Este hombre vivió una vida doble o tal vez una triple. Era un sacerdote, era un adorador
y era un padre impostor. Vivían en diferentes casas, alejados de los centros religiosos y nunca juntos por largos periodos. Les compraba el silencio con dinero, con promesas y con miedo. Raúl González, el mayor de sus hijos, relató que solo a los 11 años comenzó a sospechar sobre las visitas esporádicas de su padre. Esto y aparte las preguntas sin respuesta, el ambiente extraño que se respiraba cada vez que el padre aparecía. Años más tarde, descubrió la verdad el día en que la noticia de que el fundador de los Legionarios de Cristo acaba de salir a la luz. Raúl, su hermano y su madre no pudieron evitar cuestionarse por qué su padre y esposo estaban en periódicos y en las noticias. Ahí, justamente ahí, después de 30 años de relación, se dieron cuenta que su padre no solo era un sacerdote, sino que era el mismísimo Marcial Maciel. Ustedes son la familia que construyó el padre Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo. Ustedes son parte de esta historia que hemos contado a lo largo de los últimos años y que hoy han decidido compartir con la audiencia, con la sociedad mexicana. Y escucha, lo siguiente que te voy a contar es sumamente fuerte. Según el testimonio de Raúl, el primer abuso ocurrió cuando él tenía alrededor de 7 años. Maciel lo aisló, lo convenció de que era un rito espiritual, que el dolor era parte del amor de Dios. Usaba la culpa como arma y el silencio como escudo. Era nuestro padre, nuestra figura paterna. Le teníamos pues un gran afecto, ¿no? O sea, reconocemos pues es nuestro papá. Mi primer abuso sucedió cuando yo tenía 7 años de edad, en Colombia. Yo estaba acostado con él, como cualquier niño, como cualquier hijo de familia, pues su padre a esa edad. Me baja mi calzoncillo y me intenta violar. Durante años, los niños vivieron sin saber quién era realmente su padre. Ese descubrimiento llegó después como un golpe, y lo que representaba para ellos, en realidad, era algo demasiado perturbador. No solamente había sido una persona que había abusado de los legionarios, de sus seminaristas, sino que había abusado de ellos, de sus propios hijos durante años, y que todo había sido una farsa construida con sotanas, mentiras y dolor. Esto no fue un error individual, fue un sistema de doble vida mantenido con precisión quirúrgica, y ese también lo protegía. Psicológicamente, este tipo de conductas no son casos aislados. En perfiles como el de Marcial Maciel, la disociación, es decir, la capacidad de compartimentalizar realidades opuestas sin conflicto aparente, es una herramienta central para sostener una doble o triple vida. Según el artículo La compleja relación entre la disociación y el narcisismo, publicado en Psychology Today, las personas con rasgos narcisistas graves pueden mantener vidas paralelas durante décadas sin mostrar señales externas de conflicto interno. Maciel encajaba perfectamente en este perfil. Además, el abuso de padre a hijo es una de las formas más devastadoras de trauma por la inversión de roles que genera. Tal como señala en el estudio Impacto psicológico del abuso sexual intrafamiliar la figura del padre como agresor, el daño es doble, porque quien debería proteger es el que está agrediendo y porque el niño queda atrapado en un tipo de paradoja emocional sin salida. Maciel no solo violó su rol de padre, sino que lo utilizó como disfraz. Transformó el vínculo más íntimo en un mecanismo de dominación espiritual y emocional. Y ese tipo de abuso sistemático, ritualizado y encubierto no solo destruye infancias, sino que moldea el futuro de quienes lo sobreviven. Te vas a dar cuenta de algo. Las víctimas no solamente fueron tocadas, fueron quebradas y luego silenciadas, porque detrás de cada abuso había una estructura que lo protegía. Un blindaje institucional diseñado no para buscar la verdad, sino para preservar el prestigio. Maciel fue denunciado formalmente al Vaticano en más de una ocasión. Cada vez fue absuelto, ignorado, reubicado, bendecido públicamente. Según la doctora Jennifer Freyd,
experta en el trauma institucional, instituciones que son muy respetadas como la Iglesia son más propensas a negar el abuso para proteger su imagen. Esto se conoce como un trauma traidor. La psicóloga Jennifer Freyd desarrolló este concepto para describir un tipo de específico de trauma que ocurre cuando la traición viene justamente de quien debería protegerte. Una figura de autoridad o una institución a la que la víctima le confía su seguridad, le confía su fe o su identidad. Es distinto al trauma común porque aquí el impacto psicológico no solo se basa en el daño, sino en la contradicción profunda entre un vínculo y la agresión. En el caso de Maciel, esta traición provino de múltiples frentes, como padre, como guía espiritual, como líder institucional. La Iglesia, en lugar de actuar como escudo de los inocentes, reforzó el silencio y eso intensificó el daño, porque la víctima no solo sufre abuso físico o psicológico, sino también un colapso en su percepción de la realidad y en su capacidad de poder confiar. Freyd explica que este tipo de trauma se asocia con síntomas severos de disociación, de confusión emocional y una pérdida del sentido moral. Y en los legionarios de Cristo, ese patrón fue sistemático. El silencio no fue una consecuencia, fue una estrategia. Y tú lo ves aquí, claramente. Cuando un seminarista hablaba, lo acusaban de mentiroso. Cuando se unían varios, los llamaban conspiranoides. Cuando enviaban cartas, las archivaban. No quiero venganza, solo quiero que me crean. Y ahora tú dime, ¿cuánto dolor puede causar un hombre que fue llamado santo? Este bloque no es fácil de contar, pero es necesario, pues las cifras también hablan. En el 2010, una investigación interna del Vaticano documentó al menos 20 víctimas directas de Maciel, reconocidas oficialmente. Sin embargo, reportes independientes como los de la periodista Carmen Aristegui y el libro La Voluntad estiman que el número podría superar el centenar si se consideran las denuncias no atendidas y los testimonios silenciados. La mayoría de las víctimas eran adolescentes entre 11 y 16 años, en plena formación espiritual y seleccionados cuidadosamente por su obediencia, su vulnerabilidad emocional o su aislamiento familiar. Maciel no solo abusaba físicamente, manipulaba su percepción moral. Les hacía creer que sus cuerpos eran instrumentos de purificación, que el dolor era sagrado, que el silencio era virtud. Este patrón de abuso coincide con lo que expertos en comportamiento humano como Bessel van der Kolk han llamado la captura neurológica del trauma. El momento en el que la víctima no solamente sufre, sino que incorpora el trauma como parte de su identidad. Según Van der Kolk, las víctimas de abuso en entornos religiosos tienden a tener una mayor dificultad para procesar ese daño, debido a la mezcla entre la espiritualidad, la culpa y el poder absoluto. Y eso precisamente es lo que hizo de Marcial Maciel un abusador tan peligroso. No actuaba como individuo, actuaba como institución, como dogma, como voz de Dios, porque solo cuando las voces de las víctimas son escuchadas, comienza la verdadera justicia. Mira esto, el Vaticano no es solamente la Iglesia, es un Estado con sus propias leyes, con sus propias prioridades y con su propio archivo, donde durante décadas se enterraron denuncias. El caso de Marcial Maciel no fue un accidente, fue el reflejo de un sistema que ya había aprendido a protegerse. Desde la primera denuncia formal en los años 50, la Santa Sede optó por mirar a otro lado. Cuando Juan Pablo II, queridísimo por todos, recibió una carta personal de Juan José Vaca con pruebas y detalles, no solo no respondió, sino que reforzó públicamente a Maciel llamándolo un guía eficaz de la juventud. ¿Y por qué? ¿Por qué proteger a un abusador? La respuesta es incómoda, pero necesaria. Porque Maciel era útil. Su orden, los legionarios de Cristo, generaba vocaciones, colegios, poder político y muchísimo dinero. La expansión de la legión con colegios privados en Estados Unidos, en México, en España, pero para llegar a ese punto pasaron por vida 3 papas.
El Papa Pío XII, bajo cuyo papado se dieron las primeras denuncias que fueron ignoradas o minimizadas. Luego el Papa Pablo VI, quien también conocía las acusaciones pero prefirió respaldar el crecimiento explosivo de los legionarios de Cristo. Y más tarde estuvo Juan Pablo II, el pontífice que más protegió a Maciel. No solo lo elogió, sino que lo convirtió en una figura modelo para las juventudes católicas del mundo. Durante el pontificado, incluso cuando ya existían múltiples testimonios, Maciel siguió siendo recibido en el Vaticano, con todos sus honores, y recién con Benedicto XVI, quien había sido perfecto en la Congregación para la Doctrina de la Fe, se tomó la decisión de investigar formalmente el caso. Pero incluso entonces, la sanación fue leve. Lo único que decidieron fue retirarlo discretamente a una vida de oración, un castigo espiritual para un crimen profundamente terrenal. Y no fue el único. El Vaticano ha cubierto cientos de casos similares. El de Bernard Law, el cardenal de Boston que encubrió a más de 90 sacerdotes. El de Fernando Karadima en Chile, protegido por décadas. Y el escándalo de Pell en Australia, donde la justicia secular tuvo que intervenir ante la inacción eclesiástica. No es casualidad, es estructura, es doctrina, es política vaticana. Según el historiador David Gibson, la Iglesia Católica ha cultivado una cultura de encubrimiento institucional donde el escándalo es más temido que el pecado. No proteger al inocente, sino proteger a la institución. Y si a eso le sumas el celibato obligatorio, el secretismo clerical y la concentración del poder vertical, tienes el terreno perfecto para el abuso. Según un psicólogo clínico llamado Michael Seto, en su libro Pedophilia and Sexual Offending Against Children, los ofensores sexuales con patrones pedofílicos suelen operar en contextos donde el acceso a los menores está facilitado por estructuras jerárquicas, también por ausencia de supervisiones externas y narrativas morales que pueden ser manipuladas para justificar conductas ilícitas. La Iglesia Católica, con un sistema cerrado, espiritualizado y vertical, ha ofrecido durante décadas un ambiente propicio para este tipo de difusiones. Seto también señala que los abusadores tienden a reaccionar sus acciones bajo la idea de que están haciendo el bien y que el niño lo necesita, lo cual encaja con los testimonios múltiples de víctimas de Maciel, quienes relatan que les decía que esos actos eran parte del amor de Dios. Y tú dime, ¿cuántas voces más van a quedar atrapadas bajo esa cúpula de mármol? Después de décadas de abuso, manipulación y poder absoluto, ¿cómo terminó todo esto? No fue con esposas, no fue con un juicio, no fue con una sentencia, fue con una orden del Vaticano. Silencio, retiro, oración. En el 2006, un viejo Marcial Maciel, con cientos de víctimas en su bolsillo, se retiró oficialmente del ministerio. Fue trasladado discretamente a su mansión en Jacksonville, Florida. Vivía en una casa muy cómoda, bajo el cuidado de personas leales. Marcial Maciel nunca enfrentó a la justicia, nunca se disculpó, nunca fue interrogado. Evitó toda aparición pública. Las víctimas seguían hablando, escribiendo libros, denunciándolo, y él callaba. Y el Vaticano también. Marcial Maciel murió en el 2008, lejos de México, lejos de los tribunales, lejos de la verdad. ¿Y qué hizo la iglesia? Emitió un comunicado sin culpas, sin nombres, sin condena. Solo un cierre diplomático, limpio, impoluto. Pero las cicatrices, esas no se borran. Y todo esto te lo cuento no para escandalizarte, sino para que sepas lo que hay detrás de ese silencio, de todas esas personas que su voz no se escucharon. Y que a veces contar una historia es la única forma de hacer justicia. El día de hoy en Perturbados, eso es lo que hicimos. Contamos la historia, analizamos qué había detrás de la mente de este hombre tan enfermo y nos dimos cuenta que lo más perturbador es lo que pasa en la realidad.